más cordial bienvenida al tercer evento de la cuarta semana de divulgación en línea en el marco del 11º aniversario del CCGS. La conferencia de hoy, muy interesante el título, se llama La conexión entre la evolución del clima de la Tierra con los eventos de extinción masiva, un tema muy actual. La presentarán los doctores, la doctora Mercedes Andrade y el doctor Martín Montero. Buenas tardes, doctora, doctor, ¿están por ahí? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes a todos. Aquí estamos. Muy buenas tardes. Pues les voy a presentar una breve semblanza de cada uno, de la doctora Mercedes Andrade, que es investigadora asociada al Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad, cátedra CONACYT, hoy investigadora por México. Ella es egresada con los grados de física, de maestría y de doctora en ciencias en astronomía con mención honorífica. Realizó estancias en el Center for Astrophysical Harvard en Ohio State University, en el Departamento de Astronomía. En el Ministerio Ambiental de China hizo una estancia laboral en coordinación del Servicio Meteorológico Nacional en México, donde desarrolló el manejo de los modelos globales del clima del IPCC-AR5, como se conoce este programa, y aplicación del método de fiabilidad de ensamble ponderado. Se desempeñó en investigación, en la divulgación de la ciencia, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, con los proyectos de videos e imágenes de satélite y comunicación y divulgación del tema de cambio climático fase 1. Además, ha participado en la reunión de expertos en comunicación de cambio climático fase 1, en el panel intergubernamental ante el cambio climático, el IPCC, como se conoce, en Ohio, en Oslo. Realizó otras estancias en España, Chile, Bolivia y Costa Rica. Ha tenido participación en diferentes conferencias, congresos y cápsulas a nivel nacional e internacional. Ejemplo de ellos son el programa CORDEX for Latin American, de FIRST International Coastal Resilience Symposium. El Congreso Nacional de Cambio Climático. Actualmente labora en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en Tabasco, con el reconocimiento de cátedra CONACYT, ahora investigadora por México. Ha publicado diferentes artículos científicos y de divulgación, capítulos de libro y ha participado en innumerables entrevistas. Forma parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera como representante de clima en el Observatorio Costero de Tabasco. También es integrante de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos y de la Unión Geofísica Mexicana como representante de la sección de Atmósfera. Y es coordinadora del programa académico 4 del CCGS, Clima y Cambio Climático en los ecosistemas. Coordinadora del diplomado de Cambio Global y Sustentabilidad en el Trópico Húmedo de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con reconocimiento de candidata a investigadora. Sus líneas de investigación son climatología aplicada y generación de escenarios. Como verán, se tiene una amplia trayectoria la doctora Mercedes, y también nos acompaña el día de hoy el doctor Martín José Montero Martínez. Él es tecnólogo del agua en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es licenciado en Física por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Geofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Ha hecho estancias postdoctorales en la Universidad de Dalhousie, Canadá. Es investigador con más de 20 años de experiencia en aerosoles, climatología aplicada y cambio climático. Ha hecho estancias de investigación en Estados Unidos, en Japón y en Australia. Es subgerente de monitoreo atmosférico ambiental
en el SMC, Sistema Nacional Meteorológico, con agua, de 2011 a 2013. Tiene también múltiples publicaciones como autor y coautor, derechos de autor, múltiples reportes técnicos en proyectos, varias conferencias magistrales y tesis dirigidas a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente trabaja en la homogeneización de datos climáticos en la Dirección del Cambio Climático y Análisis de Proyecciones del CM1P6. Bueno, pues estas personalidades nos acompañan esta mañana y les doy la palabra para que inicien esta interesante plática. Sí, muchas gracias, doctora Rosalba. Pues entonces voy a empezar a compartir pantalla para ver si pueden ver la presentación. Permítanme tantito. Ya está. Perdón, ya tengo compartida la pantalla. A ver. Sí. Ya está compartida mi pantalla. Ok. ¿Me pueden confirmar si ya pueden ver mi pantalla? No, todavía no. ¿Todavía no? A ver, permítame entonces. Se me hace que no la he compartido. Permítanme tantito. Es que, como hice hace ratito. Se pone en pantalla completa y luego... A ver, sí, es que dice detener pantalla. O sea, al parecer ya estoy compartiendo pantalla. Okay, a ver, entonces, permítanme, voy a ver. Ahorita deberían de estar viendo la presentación, pero no, ¿verdad? Yo no la veo, no sé. Ya, va. ¿Ya? Ya, Ok. ya, a ver, entonces, ok, perdón por la confusión. Ok, espero que entonces ahora sí la estén viendo completa. Gracias. Y bueno, primero que nada quiero decir que es para mí un honor estar participando de nuevo, digamos, en la Semana de Divulgación Científica del Centro de Cambio Global y Sustentabilidad. Me parece que es una cuestión institucional que es muy importante el hacer divulgación a la sociedad de las cuestiones en las que estamos inmersos en nuestras investigaciones. Como pueden ver, ya lo dijo la doctora Rosalba, parece interesante el tema. Les voy a platicar un poquito de cómo surge esta línea de interés. Surge debido a una invitación que tuvimos la doctora Andrade y yo de participar de hecho era en un libro que estaba promoviendo el PINC de la UNAM, el programa de instituciones de cambio climático de la UNAM, y se nos pidió poder hablar de la parte digamos, de nuestras investigaciones relacionadas con el tema de la habitabilidad terrestre. Entonces, como nosotros estamos metidos en la parte de clima, nos pareció un buen tema de hacer investigación en eso, con la habitabilidad terrestre. Dado que desafortunadamente emitimos nosotros nuestro capítulo del libro, pero no nos pudieron encontrar revisores del capítulo, entonces pues decidimos sacar el artículo, el trabajo, y lo sometimos a esta revista que se especializa en ciencias de la Tierra. Es una revista que fue publicado ahí, y el día de hoy les vamos a platicar un poco de la revisión de bibliográfica que hicimos, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de abordar en esta plática. Entonces, sin más, vámonos adelante. Lo que vamos a ver en este trabajo va a ser ir a través de una discusión a través de las diferentes eras geológicas, y vamos a hacer un particular énfasis en el eón fanerozoico. Este eón, como lo vamos a ver más adelante, es aquel en el cual la vida empieza a florecer, la vida en la Tierra, donde aparecen los grandes animales, los organismos vivos, que fue de unos 542 millones de años a la fecha. Y el otro punto que esperamos resaltar en esta plática es el hecho de que las 5 grandes extinciones masivas, que las cuales todas son precisamente en el eón fanerozoico, todas están asociadas con modos de clima cálido. Entonces, eso es algo interesante, dado que nosotros, como ya ven, ahorita con toda esta
cuestión de cambio climático, pues hemos estado haciendo mucho énfasis en esa parte, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las conexiones relacionadas con esto. Entonces, como introducción, vamos a hablar primero de lo que son los forzantes climáticos, ¿no? Tenemos que empezar a ver cómo el clima está compuesto, cómo el clima hace sus forzantes para, digamos, estar relacionado con las diferentes etapas de evolución de la Tierra. Y como tal, hablamos de dos forzamientos climáticos, uno terrestre, en el cual es aquel que está asociado precisamente con los gases de efecto invernadero, con la bioquímica y geoquímica de los océanos, o con el propio albedo, que no es más que el albedo global de la Tierra, no es más que la cuestión en la que la Tierra logra reflejar parte de la luz solar incidente. El albedo planetario es del orden de 0.3, ¿no? Es decir, 30% de toda la luz que le llega a la Tierra por parte del Sol es reflejada hacia el espacio y no forma parte, digamos, de la absorción terrestre que procesa la Tierra. Los otros factores tienen que ver con la cuestión extraterrestre y ahí vienen, por ejemplo, a lo largo de la evolución de la Tierra, cambios en la luminosidad solar, o cuestiones como impactos de bólidos, ¿no? Como sabemos que hemos tenido en el pasado, y otras cuestiones como las cuestiones de la parte orbital de la Tierra. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? De cómo a inicios de la Tierra, la luminosidad terrestre la luminosidad solar era del orden del 70% de lo que es actualmente. Y en el futuro veremos cómo la luminosidad se va a amplificar y también el radio solar, ¿verdad? Entonces, esas condiciones cambian. Algo para podernos, poder asentar de cuál es la cuestión en el temporal para este tipo de estudios, un buen aspecto es revisar un poco una síntesis de lo que sería una carta cronoestratigráfica, ¿no? Entonces, en esta figura, que es precisamente de las primeras figuras que resaltamos en este artículo, aquí se puede ver del lado izquierdo lo que es la edad de la Tierra. Se calcula del orden de 4.600 millones de años a la fecha. Entonces, ha habido esa separación en eones, se le llama. En este caso ha habido, digamos, 4 eones, los cuales se traducen al español el eón ádico, ¿no? De 4.600 millones a 4.000 millones, el arcaico, de 4.000 millones de años a 2.500 millones de años, y el proterozoico, de 2.500 millones de años hacia 541 millones de años. Y después, como decimos aquí, vamos a hacer énfasis en el fanerozoico, que involucra desde 541 millones de años a la fecha. Y el propio fanerozoico pues se subdivide, ¿no?, en diferentes periodos, en eras, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Nada más para recordar el periodo, por ejemplo, donde surgió la extinción de los dinosaurios, que fue al final del Mesozoico, en el final del periodo Cretáceo, hace 66 millones de años, ¿verdad? Y de aquí viene la última parte del Cenozoico, la era cenozoica. El hombre como tal, ya estamos en la última parte, prácticamente en el periodo en la época del Holoceno, que es de hace 120.000 años a la fecha, ¿no? Entonces ya estamos en esta última partecita. Entonces, como pueden ver, la Tierra es muy antigua, y solo para ubicarnos dónde van a estar estos procesos de los que vamos a hablar en el tiempo. Entonces, una primera frase que a mí me gusta es lo que mencionó Frakes, ¿no?, en su libro, en donde menciona que el porqué de la importancia de estudiar el clima del pasado. Él dice que solo al comprender los estados climáticos del pasado de la Tierra podemos discernir los mecanismos conductores del cambio climático global, y de esta manera establecer condiciones límites para la moderación numérica y aprender a poder estimar o predecir climas futuros, ¿no? Entonces, de alguna manera nos dice la importancia de hacer paleoclimatología para poder entender mejor el clima presente y el futuro. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar primero que nada con la formación del sistema solar. Nada más cabe recordar que, de acuerdo a la teoría más aceptada de la creación del universo, que es la teoría del Big Bang,
se sabe que la Tierra, se conoce que la Tierra, se estima que que el universo existe desde hace 13.800 millones de años. Entonces, ya el sistema solar como tal surge a partir de hace 4.600 millones de años a la fecha, es decir, aproximadamente es una tercera parte con respecto a la edad del universo, diríamoslo así. Y surge la parte del sistema solar como una condensación de una nube molecular, ¿verdad? En la cual a la hora de condensarse materia se empieza a formar una protoestrella con material alrededor de esa protoestrella, la cual al enfriarse empieza a formar los diferentes planetas. Empiezan a surgir los planetitas que giran alrededor de la estrella. Y como sabemos, en este sistema solar en particular, porque es muy diferente en otros, ¿no? Los planetas interiores son planetas rocosos y los exteriores, que son a partir, digamos, de Júpiter, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pues son planetas considerados gaseosos, ¿verdad? Que están en la parte del exterior. Entonces, de esta manera es como conocemos la formación del sistema solar. Aquí les voy a presentar un poquito de una primera cuestión que fue importante para la historia de la evolución de la Tierra y, por supuesto, de su clima, que es un breve video sobre la formación, o lo que dice de esta hipótesis del gran impacto, en el cual lo voy a ir pasando, ¿verdad? Como tal. Bueno, como tal, ustedes pueden ver ahí en esta hipótesis en la cual, en esta formación de la Luna, que se estima que surgió apenas 100 millones de años después, o sea, hace 4.500 millones de años, se forma, ¿verdad? A partir de esta animación, como ustedes lo pudieran ver, de un choque de lo que sería la Tierra original con un planeta que se dice que era del orden del tamaño de Marte, ¿verdad? El cual es llamado Theia, ¿verdad? Y en el cual, como a través de un periodo relativamente rápido, se pasó a la formación de la nueva Tierra y de la Luna, ¿verdad? Ok, aquí está otro pequeño video muy rápido sobre este es muy rápido, pero nos dice un poquito sobre la formación de la atmósfera, de cómo surge la 4.5 billion years ago, the hot globe was surrounded by 4.5 billion years ago, the hot globe was surrounded by a thick layer of its original atmosphere, consisting primarily of hydrogen and helium. These light gases tended to float upwards and so gradually escaped into space. The cooling Earth was subject to violent volcanic eruptions, accompanied by the release of huge amounts of other gases, water vapor, carbon dioxide, ammonia, methane, and sulfur dioxide. At the prevailing high temperatures,
ammonia and methane reacted with trace amounts of oxygen, resulting in the formation of a secondary atmosphere, composed chiefly of water vapor, carbon dioxide, and nitrogen. About 3.8 billion years ago, when the Earth's surface cooled down below 100 degrees Celsius, the water vapor condensed to form seas and oceans. Nearly 3 billion years ago, the first primitive life forms developed in the waters: blue-green algae and bacteria. The former began to utilize solar energy to produce nutrients by the process of photosynthesis. As a result, the oxygen content of the atmosphere started to increase. Ultraviolet radiation was harmful to the new living organisms, but it promoted the conversion of some of the oxygen into ozone. Because of this, an ozone layer gradually developed around the Earth, filtering out harmful ultraviolet radiation before it reached the Earth's surface. This made it possible for land plants to appear on the Earth, causing, in turn, a considerable increase in the oxygen content of the atmosphere. At the same time, the proportion of carbon dioxide began to fall because the gas was absorbed by the plants. This plant activity led to the formation of the present atmosphere about 200 million years ago. It has not changed much in all the time since. Today, 4/5 of the atmosphere is nitrogen, 1/5 is oxygen, and the remaining fraction consists of other gases, such as carbon dioxide and water vapor. Bueno, como ustedes pudieron ver en el video, es un poquito hablando de la evolución de los componentes atmosféricos a lo largo del tiempo, de la historia de la Tierra. Rápidamente, para resumir, ustedes pudieron ver cómo la atmósfera primordial estaba compuesta de hidrógeno y helio, ¿verdad? Que formaban casi todo, y restos de metano y amonio. La razón por la que había hidrógeno y helio era precisamente porque, como surge el sistema solar a través de una condensación de una nube molecular, lo que había precisamente para formar las estrellas, pues es hidrógeno y helio, ¿verdad? Entonces, lo que había al principio, dado que estos son elementos muy ligeros, no los puede sostener la gravedad de la Tierra, y entonces se empezaron a disipar muy rápidamente. Sin en cambio, la propia, como pudieron ver, la propia Tierra, ¿verdad?, empieza a emanar a través del vulcanismo vapor de agua, ¿verdad?, de su parte interior, y de otros gases como dióxido de carbono. También se empieza a formar el nitrógeno, y el metano y el amonio empiezan a reducirse, ¿verdad? Entonces, se dice de una atmósfera primaria aquella que estuvo compuesta de hidrógeno, helio y amonio, y como atmósfera secundaria que duró toda esta etapa de tiempo desde hace 4.500 millones de años hasta más o menos 2.000 millones de años, que estuvo principalmente compuesta de dióxido de carbono, nitrógeno y un poco de agua, ¿no? Este vapor de agua atmosférico sigue existiendo, pero ya en cantidades muy pequeñas. Todo prácticamente se condensó para formar lo que hoy conocemos en día como los océanos, ¿verdad? Y podemos ver cómo el oxígeno, que es tan importante para la vida, pues empieza a surgir ya mucho tiempo después, ¿verdad? Del orden de 2.000 millones de años a la fecha, es cuando empieza a surgir el oxígeno de forma más importante. Llega a un máximo por ahí del 30 y tantos %, hace 200 millones de años, y decae hacia concentración actual, que es del orden de, ya lo vimos, de más o menos una quinta parte de la atmósfera actual, ¿verdad? Bueno, entonces nada más para recordar cómo eran la parte de los elementos. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte del supereón precámbrico, que como ustedes saben es aquel supereón que compacta estos tres periodos del ádico, del arcaico y del proterozoico, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores importantes que surgen ahí, ¿no? Empiezan como decimos, algo importante que ocurre es la formación de la corteza terrestre. Dado que era un planeta muy caliente, se tuvo que empezar a enfriar para empezar a formar las diferentes capas de lo que componen hoy en día, digamos, desde el núcleo y después la parte del manto y posteriormente la corteza terrestre, ¿verdad? Entonces, se sabe de las primeras rocas surgen a partir de León, sobre todo del arcaico, pero las primeras pruebas surgen desde el ádico, en donde hay restos del material silicón,
desde esta edad temprana, desde hace 4.375 millones de años a la fecha. Pero también se empiezan a formar, ya lo vimos, los océanos en el Arcaico. Y otra parte importante era el hecho de que, ya también lo revisamos rápido, de que la intensidad solar era del orden de 30% menor que la actual. Entonces había menos radiación solar. La pregunta es, ¿por qué no se enfrió la Tierra, verdad? ¿Por qué no se congeló? A pesar de que era la intensidad solar, y lo que se piensa es que es debido precisamente a los gases de efecto invernadero que había, como el vapor de agua y el CO2, y además de que el hecho de que ya había un océano, el cual, como sabemos, tiene una capacidad térmica importante, pues evitó precisamente ese congelamiento completo de la Tierra, como ha sucedido en otras lunas de otros planetas en la actualidad, ¿verdad? Entonces, esos son los factores, digamos, importantes. Algo también que del planeta, que es se le conoce como la época del bombardeo intenso tardío, de verdad, que fue una época en donde se conoce que hubo bastantes, digamos, impactos debidos a meteoritos, ¿verdad? Y asteroides que bombardearon, por así decirlo, los planetas interiores. Las causas de esto se atribuyen a una parte donde Neptuno empezó a emigrar hacia la parte exterior, y hay unos objetos que son conocidos como los objetos del cinturón de Kuiper, ¿verdad? Donde básicamente se forman muchos cometas, y a la hora de interactuar con ellos, pues empezaron a emigrar muchos a regresarse como cometas y bombardearon la parte de los planetas interiores. Entonces, como tal, existió todo parte de esto del por qué se sabe es por los cráteres que han encontrado y de la cantidad, digamos, a la hora de hacer sus estimaciones de tiempo. Muchos de los cráteres que hay en la Luna y en Mercurio, pues son atribuidos a esta edad temprana, ¿verdad? Hay teorías donde dicen que si ya la vida o los indicios de la vida ya habían empezado a surgir incluso antes del bombardeo intenso tardío. Hay teorías que apuntan a que sí, otras que no. Digamos, de manera como tal más específica, se sabe que la vida comenzó por ahí de los 3.500 millones de años a la fecha, ¿verdad? Pero estas son teorías, como les digo, donde hay alguna posibilidad de que pudo haber existido vida incluso antes de este periodo de bombardeo. Después viene la parte del león arcaico, ¿verdad? En donde el león arcaico es conducido por aquel tiempo geológico donde ya hubo pruebas irrefutables de la existencia de las primeras rocas del planeta. De hecho, las rocas más antiguas del planeta se encuentran en una región de Canadá, de territorios del noroeste de Canadá, que es conocida como Acastagenesis. Se sabe que las rocas de mayor antigüedad andan por ahí de hace 4.000 millones de años. Aquí, de hecho, esta que es conocida como la roca, ya no como aquel que es un mineral el anterior, esta roca está datada desde hace 4.200 millones de años a la fecha, que esto ya entra incluso en el león anterior, que es el ádico, ¿verdad? Pero todas las demás se empezaron a formar ya en el arcaico. También otra cosa importante en el arcaico es que se empiezan, como veíamos en la animación, se empiezan a formar otros gases importantes para mantener la temperatura, como son el vapor de agua, el dióxido sulfúrico, el monóxido y dióxido de carbono, etc. También había amoníaco y metano, pero faltaban dos cosas importantes para la vida. Bueno, entre comillas, ¿no? Como son el oxígeno molecular y el ozono, ¿verdad? Vamos a ver el por qué. Precisamente algo importante de cómo empieza la formación del oxígeno en la atmósfera temprana de la Tierra se da a través de dos procesos, ¿no? Es de lo que se revisa en el artículo que escribimos. Esos dos procesos, uno se puede decir que es de forma, digamos, entre comillas, natural, que sucede a través de una disociación fotoquímica, en la cual la luz ultravioleta rompe las moléculas de agua de la alta atmósfera y empieza a liberar hidrógeno y oxígeno. Se sabe que si solamente fuera el fenómeno que hubiese sido el inicial para formar el oxígeno, solamente se podría explicar del orden del 2% del oxígeno actual, ¿no? Por ese proceso. Entonces, como tal, aunque es poco, porque hoy en día tenemos 21% del oxígeno actual, entonces es muy poquito lo que puede explicar,
Pero sí, en cambio, este proceso fue importante para empezar la formación de otro proceso importante para la vida, que es la formación de la capa de ozono estratosférico, que como vamos a ver, pues es una capa que permite precisamente el bloqueo de la radiación ultravioleta y por lo tanto de que se empiezan a posteriormente comenzar a formar organismos de mayor complejidad, ¿verdad? El segundo proceso importante para la formación de oxígeno es el proceso de la fotosíntesis, pero aquí hay una cuestión interesante. La fotosíntesis, de hecho, comienza a formarse a través de organismos que no necesitaban fotosíntesis, es decir, primero se forman organismos como son las bacterias, en este caso serían las cianobacterias, las cuales obviamente pues no necesitaban oxígeno, son microorganismos que se encuentran en el océano, ¿no? Se empieza a formar como tales microorganismos y empiezan a través de sus procesos a liberar, a utilizar dióxido de carbono y a empezar a liberar moléculas de oxígeno, ¿verdad? Como productos de desecho. Entonces, la fotosíntesis como tal estuvo, digamos, inmersa durante mucho tiempo. Hay evidencia de que esto probablemente comenzó, ya lo decíamos, desde el orden de 3.500 millones de años a la fecha, ¿verdad? Pero ese crecimiento del oxígeno, vamos a ver en el sistema, fue creciendo de manera muy paulatina, de manera muy lenta al principio y posteriormente se empezó a acelerar. Después el siguiente eón, en la línea del tiempo que podemos ver aquí está desde hace 4.600 millones hacia la época actual, a la fecha. Aquí entraríamos en el eón proterozoico. Cosas importantes que se dan durante este año son las siguientes. Una de ellas es que el clima de la Tierra empieza a fluctuar entre condiciones extremas, muy frías y condiciones se dice invernadero. Es decir, llega a empezar estas etapas de lo que conocemos como las grandes eras, las 5 grandes eras glaciales, ¿no? Aquí pueden ver en la línea del tiempo que está aquí arriba, cómo aquí están especificadas esas 5 grandes eras glaciales. La primera que se dio que es conocida como la glaciación huroniana, ¿no? Que es la más grande en tiempo, ¿verdad? Y después vienen otras que se dan también en el Proterozoico, que es en el periodo criogénio, ¿verdad? Donde se dan 2 que vamos a conocer que son conocidas como donde la Tierra es conocida como la bola de nieve. Y se dieron 2 eventos de acuerdo a las teorías encontradas. Y las otras 3 edades de hielo ya se dan dentro del eón fanerozoico, que es el que vamos a estudiar ahorita más adelante, en donde hay ya la explosión de la vida como tal, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante que sucede en el Proterozoico, pero es importante darse cuenta cómo en los otros periodos, básicamente, en el 70% del resto del tiempo, la Tierra ha experimentado más condiciones de invernadero sin hielo, es decir, condiciones más cálidas, ¿no?, que condiciones más frías. Las condiciones más frías son menos, digámoslo así, en la línea de tiempo, ¿no? Cubren menos en la línea de tiempo. Después viene algo que es muy importante desde el punto de vista que nos atañe, que es esto de los impactos que tiene la evolución del clima con respecto a los eventos de extinción masiva. Y aquí viene lo que sería el primero de ellos. Este primero de ellos no está contabilizado dentro de los 5 grandes eventos de extinción masiva, que como lo vimos fueron todos en el Fanerozoico. Sin embargo, este evento de oxidación es muy importante porque se da, digámoslo así, por ahí de hace 2.500 millones de años hacia 2.000 millones de años. Eso ya es en el Proterozoico. Aquí está ubicado este evento de gran oxidación, en el cual lo que ocurrió es que estas cianobacterias empezaron a formar un exceso de oxígeno en el océano, ¿verdad? Pero llegó a tanta la parte de exceso de oxígeno que empezó a aniquilar otros organismos que son organismos anaerobios, para los cuales el oxígeno es tóxico. Entonces hubo de esos microorganismos una gran extinción aquí, ¿verdad? Que esto está prácticamente en el tiempo en donde se da esa primera glaciación, que es la huroniana, que está aquí en el periodo de tiempo. Aquí ya, por supuesto, las cianobacterias son organismos que son procariotas, ¿verdad? Y después del evento de la gran oxidación empiezan a aparecer los organismos ya un poco más complejos, que son las células eucariotas, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante.
Sin en cambio, aquí vamos a revisar primero vamos a revisar cómo se da esto del aumento del oxígeno en el planeta. Podemos ver lo que les decía hace ratito, en este signo de interrogación aquí es donde más o menos aparece ya el impacto de lo que harían las cianobacterias para la producción de oxígeno. Sin en cambio, el oxígeno, este es el oxígeno acumulado en la atmósfera. Aquí empieza a producirse oxígeno, pero está en el océano. Y aquí viene esta parte donde es el evento de la gran oxidación, coincide con la parte de la glaciación huroniana y esa aniquilación de organismos anaerobios. A pesar de que todavía hay muy poco oxígeno en la atmósfera, esta aniquilación se dio a nivel del océano, ¿ya? Pero pueden ver ustedes cómo se mantiene muy poquito, relativamente hablando, la cantidad de oxígeno y después, hacia fechas ya más recientes, ya aquí en el Fanerozoico, es cuando empieza a crecer o empieza a explotar ya como tal la parte del oxígeno. Aquí pueden ver un poquito de esas diferentes etapas para el crecimiento del oxígeno. Después de aquí viene otra parte importante en el Proterozoico, que es esto de los aburridos 1.000 millones. Me estoy refiriendo a este periodo, precisamente. Hubo un periodo por ahí en el Proterozoico donde lo que se sabe de ese periodo es que fue un periodo, como lo dice aquí, ¿no? Donde hubo digámoslo así, una forma de, una dinámica, digamos, donde se puso muy estable, ¿verdad? Fue una interacción, digamos, compensatoria entre la parte de lo que producen los efectos de marea lunar, que sabemos que son ocasionados por la luna, y los eventos de torque de aceleración atmosférica por parte de la atracción del Sol. Entonces, en ese periodo se dio una especie, digamos, de compensación, lo cual lo que impactó fue que se tuvo un periodo donde los días duraron del orden de 19 días, por un periodo de tiempo muy largo, que son precisamente esos 1.000 millones de años de lo que estamos hablando. Entonces, lo que sucede, o por lo que es importante ese periodo, es que prácticamente la vida no evolucionó. Se mantuvo así a nivel de microorganismos, ya con células eucariotas por un periodo de tiempo muy largo, ¿verdad? Pero no hubo una, digamos, evolución tan diferencial en ese periodo. Entonces fue un periodo, digámoslo así, que es conocido como un periodo, entre comillas, de letargo, muy largo, y es explicado por esa parte donde el día terrestre se mantuvo de una manera muy fija por un periodo de tiempo muy largo, ¿verdad? Posteriormente, la otra parte que ya mencioné es que surgen primero los organismos proterozoicos, los organismos proterozoicos en este periodo, los primeros ya decíamos que son las procariotas, que son las bacterias, una de ellas las cianobacterias, y posteriormente surge, después de la parte del evento de gran oxidación, empiezan a aparecer las células eucariotas, ¿no? Los cuales ya son un cambio en la evolución de la vida, porque como sabemos ya las eucariotas pues tienen ya un núcleo en el cual guardan pues la parte del ADN, ¿verdad? Dentro de ese núcleo, y es una célula como tal más compleja, lo cual permite obviamente una evolución en la vida muy importante, ¿verdad? Otra parte importante de lo que no hemos hablado aquí mucho, pero que sí tocamos en el artículo, es de precisamente cómo se forman estas eras de hielo grandes, qué es lo que las produce. Y una parte importante de lo que produce eso es el movimiento de las placas tectónicas. Nada más como ejemplo, aquí estamos hablando básicamente en el eón fanerozoico, que es el último periodo, desde la época del Cámbrico, ¿no? Que es 530 millones de años a la fecha. Podemos ver cómo las zonas que ven aquí en tonos como naranjas, amarillitos, yo soy medio daltónico, perdón por eso, pero estas partes son la parte donde había corteza terrestre, y las partes azuladas, ¿no? Son partes donde había océano. Entonces podemos ver que esos grandes continentes, evolución de los continentes, pues son de los elementos que son clave para la parte de la formación de esas eras glaciales. De los tres factores que se sabe que influyen para esas formaciones de edades glaciales de gran tiempo, son precisamente la formación de montañas, el movimiento de esas capas tectónicas y los movimientos orbitales del Sol en menor escala, ¿verdad?
del planeta alrededor del Sol, como vamos a ver, que son los ciclos de Milankovitch. Estos ciclos de Milankovitch que son importantes precisamente para explicar la parte de las edades de hielo, de los ciclos entre etapas frías y cálidas de la Tierra, pero de un periodo más corto, ¿verdad? No de las grandes eras de hielo como vimos más adelante. Estos son del orden que explican esas variaciones en la temperatura de la Tierra del orden de los últimos millones de años, ¿no? ¿Por qué? Porque sus movimientos, aquí podemos ver, hay básicamente estos ciclos de Milankovitch se volvió famoso porque son debidos a la parte de los movimientos orbitales terrestres. Uno de ellos es la precesión, ¿verdad? La precesión lo que ocurre es que hay un movimiento, que espero que se pueda ver aquí en el video, donde hay un giro como una especie de trompo, ¿no? Ustedes saben que nuestra Tierra está del orden de 23.5 grados inclinada, ¿verdad? Con respecto a la parte de la eclíptica, es decir, donde están la mayoría de los planetas en la Tierra, ¿verdad? En el sistema solar, perdón. Y entonces, pero hay un movimiento que es como de trompo, ¿verdad? Que debido a las atracciones de los diferentes planetas con respecto al Sol, pues hay una ciclicidad. Es decir, lo que ahorita nosotros estaríamos apuntando hacia la parte de la estrella polar, hace 12.500 años estábamos apuntando a la estrella Vega, por ejemplo, ¿no? Entonces, este ciclo completo es del orden de 25.000 años, ¿verdad? Para hacer este movimiento. Hay otro movimiento que es importante para esta parte, que es la parte de la oblicuidad, es decir, qué tanto varía la inclinación del propio eje de rotación de la Tierra. Se sabe que varía entre 22.1 grados y 24.5 grados, ¿verdad? Y estos movimientos también son oscilatorios, su oscilación más o menos es del orden de 41.000 años. Después viene la parte de los cambios en excentricidad. Aquí está un poco exagerado porque la parte de la excentricidad, que es qué tan excéntrica o qué tan elíptica es el eje, la circunferencia de traslación de la Tierra con respecto al Sol, ¿verdad? Pues se sabe que varía solamente en un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Que es entre 0 y 0.03%. Pero es importante para la parte precisamente de la radiación solar que llega al planeta y sobre todo para la distribución de las estaciones, ¿verdad? Entonces, ese ciclo es del orden de entre 100.000 y 400.000 años, aquí no está puesto, pero la combinación de esos tres procesos, que aquí estaría el ciclo de precesión, que es como la parte que hace como trompo, que son procesos del orden de 24.000, 25.000 años, la parte de la oblicuidad, que es de 41.000, y la parte de excentricidad, que es del orden de 100.000 a 400.000 años, pues las diferentes variaciones de esos ciclos, pues hay impactos en el forzamiento solar, es decir, la cantidad de radiación solar que llega en una zona determinada. En este caso es, por ejemplo, fijando una de las zonas como los periodos de verano ¿cómo se llama? En la latitud norte de 65 grados, pues podemos ver que hay implicaciones en la variación del forzamiento solar. Y precisamente estos ciclos se hicieron importantes porque Milankovitch se hizo, digámoslo así, famoso por esta cuestión, porque lo que hizo fue explicar precisamente las edades glaciales de corto tiempo, ya les decía, del orden de 100.000 años al orden de algunos pocos millones de años. Podemos ver que esas variaciones en las partes frías e interglaciales de la Tierra los explican muy bien estos tres periodos orbitales, ¿verdad? Entonces, es por eso que Milankovitch es importante. Ahora, vámonos ya entonces a la parte del Eón fanerozoico, en donde podemos ya empezar a ver cuándo se dieron estas etapas de extinción masiva, ¿verdad? En esta, que es una gráfica que tenemos ahí en el artículo, ¿no? Fue sacada de datos de estos autores. Por ejemplo, los datos de las edades de hielo, que fueron 3 en este periodo, se dan en estos periodos de 450 millones de años a la fecha, ¿verdad? Etcétera. Y aquí están los diferentes periodos del Ordovícico, etcétera, ¿verdad? Y en esta que están las líneas en rojo son los eventos de extinción masiva. Este es el primero que se da a finales del Ordovícico, ¿verdad?
Estos son los datos de Scott-Test en relación a la temperatura de los grados de temperatura en la atmósfera terrestre como promedio. Entonces, hoy en día, por ejemplo, sabemos que la Tierra, su superficie, su temperatura superficial es cercana a los 15 grados centígrados. Podemos ver que en otras etapas de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 500 millones de años, la Tierra ha estado mucho más caliente de lo que es en la actualidad. ¿Qué tan más caliente? Pues aquí podemos verlo, ¿no? En la época de hace 250 millones de años, que es al final del Pérmico, pues teníamos del orden de casi entre 30 y 35 grados centígrados, es decir, casi 20 grados centígrados más que en la actualidad. Hoy en día, como sabemos, y eso va a hablar la doctora Andrade más a ratito, pues vemos que esto es muy poquito en relación de lo que estimamos en los siguientes años, comparado con lo que ya ha habido aquí en etapas más antiguas de la Tierra. Pero aquí lo importante de ver, y lo que dice el artículo precisamente de Grasby y Bond, ¿no? Es donde estos 4 periodos que se dieron en periodos más bien cálidos de la Tierra, estas extinciones masivas se dan más en los periodos cálidos, aunque con un fuerte gradiente en los cambios drásticos ustedes pueden ver que hay unos pasos relativamente rápidos de pasos de parte fría a parte cálida, ¿no? Entonces, en estos 3 últimos periodos ocurre eso. Entonces, parte de eso es atribuido a esos cambios en el gradiente de la temperatura. Sin en cambio, Bond y Grasby, ellos mencionan que este periodo, que a pesar que es el único que se podría estar asociado a una era de hielo, ellos explican en un artículo reciente cómo ese periodo que es conocido como el periodo de extinción masivo del Ordovícico tardío, que es conocido como LOME en la literatura, ellos atribuyen a que no fue precisamente la parte de la edad de hielo lo que provocó esa parte de extinción de la vida, sino que fue debido a 2 grandes pulsos que duraron 1 millón de años de ellos en diferencia. Esos 2 grandes pulsos, el primero de ellos estaba atribuido precisamente al evento del enfriamiento por parte de la edad de hielo, del Ordovícico, y la otra un pulso cálido debido a la parte del vulcanismo. Sin en cambio, ellos en sus estudios, ¿verdad?, que realizan en diferentes partes de la Tierra, llegan a la conclusión que los 2 pulsos, de hecho, son atribuidos al vulcanismo, y entonces concluyen que este evento ya deja de ser un evento, digámoslo así, fuera de lugar entre los eventos de extinción masiva, y ahora sí podemos asociar todos los diferentes eventos de extinción, podemos estarlos asociando a condiciones calientes, ¿no? A condiciones de etapas donde hubo cambios de calentamiento global importantes en la Tierra por el hecho de estar influyendo en estos pulsos de duración, periodos muy cortos, pero que hicieron mucha incidencia en la parte de la vida. Estos son el porcentaje de eventos de extinción masiva. De los 5 grandes importantes, lo que ocasionó en la parte de las especies. Podemos ver que en el Ordovícico se perdieron 86% de especies, ¿no? Y todos estos porcentajes en el género y en las familias extintas. Y podemos ver que en relación a especies, el más fuerte fue el Ordovícico. Sin en cambio, el considerado más fuerte en cuanto a impacto en la biodiversidad es el periodo al final del Pérmico, donde desaparecieron hasta el 96% de especies, y el otro gran evento fuerte de extinción masiva fue al final del Cretácico, que fue donde los dinosaurios se extinguieron. Ustedes recordarán, hace 66 millones de años, ¿verdad? Que fue el último, esa fue la última extinción masiva. Hay teorías aquí donde dicen hoy en día que si estamos en una nueva, ¿cómo se llama? En una nueva etapa de extinción masiva provocada más que nada por el hombre, pero hay muchas teorías controversiales, unas apoyan a que sí, otras a que no, ¿verdad? Pero por lo pronto lo más aceptado es que son estas 5 las que hoy en día son reconocidas como eventos de extinción masiva. Ya la última de mi parte es solamente mostrar que estos son los eventos de extinción masiva, los triangulitos en amarillo, pero hay que saber notar que como tal la biodiversidad de hoy en día en la Tierra, el tipo de organismos, tanto plantas y animales que hoy tenemos es mucho más grande hoy en día que lo que ha habido en el pasado. Entonces,
estos porcentajes con respecto a lo que había en ese momento, pues sí son mayores de estas etapas de extinción, pero sin en cambio la biodiversidad como tal en la Tierra hoy en día es más grande en cualquier momento que en el pasado, ¿no? A pesar de que hoy en día sabemos, ¿no? Hay muchos indicios de que hemos estado haciendo un impacto fuerte en especies de origen de organismos grandes, ¿no? Pero es importante darse cuenta de esto también. Bueno, de mi parte sería todo. En lo que sigue, la doctora Andrade va a continuar. Gracias, doctor Montero. Si me ayuda nada más con las diapositivas, por favor. No, sería la siguiente. La cuestión es, ahorita vimos todo un relato que nos hizo el doctor sobre los factores de la evolución de la Tierra y cómo se estabiliza para tener un clima, las causas que modulan ese clima, tanto internas como eran los forzamientos terrestres, así como externas, que son los forzamientos extraterrestres, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hablar es que nosotros que nos dedicamos a la parte climática, no solo usamos los registros de las mediciones en las cuales se toma el dato climático, el dato atmosférico y poder hacer los estudios, sino que también utilizamos modelos climáticos globales que utilizan información instrumental, pero que se corren códigos en los cuales forman estos modelos y se obtienen entonces la simulación del clima en tiempo presente, en tiempo pasado y en tiempo futuro. Lo que estamos viendo ahorita, la tablita que ustedes ven en pantalla, es justamente cómo el cambio de la temperatura con respecto a un periodo base. Esto en alguna ocasión platicamos que el periodo base se toma a partir de un promedio de 30 años o más, en el cual se va a medir el cambio de la temperatura. Entonces, el periodo base para esta tablita es 1850 a 1900 y se ve que la temperatura cambió 15 grados hace 50,000 millones de años atrás. Entonces, es una temperatura muy alta. Los datos en los cuales se basan para esto pues son datos proxy. Igual tenemos en el Mioceno que subió hasta 7 grados la temperatura con respecto a este periodo base, y en el Plioceno, por ejemplo, tuvieron algunas bajas, que son los que debido a los eventos ya que se tenían de enfriamiento, ¿no? Esto, lo que quiero que vean del lado derecho justamente es todos estos datos hacia periodos de tiempo de miles de millones de años hacia atrás, y de miles de años hacia atrás son con datos proxies, y ya en el presente tenemos datos instrumentales donde la temperatura que estamos alcanzando es 1 grado por arriba de este periodo base. Para futuro, nosotros empleamos entonces las proyecciones de los modelos climáticos en los cuales se usan diferentes escenarios, y entre ellos está el escenario RCP 8.5 o el que sale en CEMID 6, que es SCP 5-8.5, y para después de a partir de ahora 100 años, en 2100, tendremos un incremento de temperatura de 5 grados sobre el periodo base. 200 años después, en 2300, se proyecta que esta temperatura pueda alcanzar 14 grados por arriba del periodo base, es decir, alcanzando aquella temperatura promedio, aquella anomalía que vimos hace 50 millones de años, que son justamente 15 grados, 14 grados por arriba, ¿no? Lo que pueden ver también en esto es justamente el periodo en que evoluciona. Estamos hablando de millones de años hacia atrás, mientras que hacia futuro estamos hablando que se proyectan cientos de años. Entonces, esa es la diferencia de lo cual nosotros estamos viendo justamente este calentamiento abrupto que está ocurriendo con el cambio climático. La siguiente, por favor. Algo que también se habló en la plática es justamente
la concentración de gases de dióxido de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, y, por ejemplo, algo que se puede medir también y que también es por datos proxies, es justamente esta concentración de dióxido de carbono, y también hacia futuro se tiene la proyección que también los modelos nos pueden indicar cómo cambiaría la concentración del dióxido de carbono hacia futuro, y cómo también habría un cambio en el nivel del mar debido a estos cambios, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que utilizamos diferentes modelos, los cuales tienen diferentes escenarios y también tenemos una incertidumbre asociada. Alguno de estos escenarios puede proyectar que la temperatura vaya a incrementar 1 grado, sin embargo, el más drástico puede proyectar que sean 2 grados, y dentro de este rango entonces se tendrá una probabilidad de lo que pueda ocurrir. Las proyecciones, los modelos utilizan información instrumental que tiene una incertidumbre asociada pequeña, pero que también se asocia a, puede incrementarse en la proyección final. Entonces, estos valores que ustedes ven cuando ven el reporte del IPCC sobre las proyecciones de cambio climático, pues es justamente un rango en el cual se puede tener esta proyección, ¿no? Más adelante podemos ver en la siguiente, por favor, cómo dependiendo del modelo, no solo del escenario, se tendrá una dispersión muy grande justamente de estos valores. Esto es para que veamos que como vamos avanzando a futuro, tener una certeza de lo que pudiera ser es un poco más complicado de lo que pudiera ser si se pudiera medir, ¿no? Entonces, ustedes ven en la tablita que está ahí a la izquierda, la media de la evolución del forzante radiativo de cada escenario. ¿Qué es un escenario? Un escenario es una proyección de un estado posible a partir de ciertas condiciones iniciales y que podríamos terminar teniendo hacia un futuro. Entonces, las condiciones iniciales para estos escenarios, que son RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6 y RCP 8.5, que son escenarios de la fase 5 del proyecto de intercomparación de modelos que liberó el panel intergubernamental de cambio climático hace unos años, pues tienen todo este rango de incertidumbre que ustedes ven en la gráfica de abajo izquierda, dependiendo de los resultados que proporciona cada uno de los modelos. Es por eso que se toma entonces un promedio entre todos estos modelos, que es justamente la línea sólida, para poder reportar cuál sería entonces la proyección más probable que se pudiera tener hacia futuro. Como los modelos pues tienen estas limitantes debido a que también es un paso en el cual se está haciendo el desarrollo de los códigos y se está mejorando en entender el sistema climático, que como ustedes vieron cuando se habló de toda esta evolución del clima, hay siempre teorías sobre lo que pudiera pasar. Entonces, el conocimiento todavía no está totalmente definido sobre ciertos sucesos, sino que son teorías más aceptadas para la evolución o para el desarrollo de tanto el sistema terrestre como el clima de la Tierra, ¿no? Entonces, estas incertidumbres se asocian a los modelos y por lo tanto, cada día se van desarrollando y se va mejorando esta física por entender, y se ha creado, la siguiente por favor, un nuevo conjunto de modelos que es el CENIT 6, que mejora todos estos modelos, la física dentro de los cálculos de códigos, así como
lo asociado a factores más sociales, más ambientales en lo que es el entorno. Y entonces tenemos la parte climática, que es el RCP, de un lado, y del otro lado la parte social y económica, que determina las condiciones de evolución de emisiones de concentraciones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, quería que lo tuvieran en cuenta, porque la que sigue, por favor. Vemos que el desempeño de los modelos va mejorando para las variables. La primera que ustedes están observando ahí es justamente la temperatura del aire y el rango en el cual los modelos pueden simular mejor el clima actual, porque los modelos se comparan con el clima actual justamente para medir qué tan bueno es el modelo para desempeñar ese clima y posterior usarlo para ya esa configuración para hacer una proyección hacia futuro o hacia atrás, como veremos en un momento, ¿no? También vemos que para la parte de precipitación hay una mejoría. La barrita, lo que ustedes ven en morado, son el desempeño de los modelos para parte del CEMID 6. Lo que está en azul es el desempeño de los modelos para el CEMID 5 y lo que está en amarillo es el desempeño de los modelos del CEMID 3. Todos estos CEMIDs son parte del proyecto de intercomparación de modelos acoplados en sus diferentes fases, fase 3, fase 5 y fase 6. La siguiente, por favor. Hacia atrás, por ejemplo, se utilizan estos modelos que están en otro proyecto que está justamente acompañando la simulación del clima actual, que es el centro de este circulito que ustedes ven en la parte izquierda, conocido como el DEC, que se utiliza justamente para el diagnóstico, evaluación y caracterización del clima presente. Y después se acompaña con otros experimentos que van a ver no solo la simulación del clima, sino cómo es la respuesta de los forzamientos tanto externos como los extraterrestres como internos. Y tenemos también diferentes CEMIDs o MIDs que se llaman, que son proyectos de intercomparación de modelos, en los cuales unos se dedican justamente a la parte de la química y aerosoles, otros, por ejemplo, al uso de cambio de uso de suelo. Hay otros que se dedican también a lo que es la parte de hielo, océano y tierra, cómo pueden mejorar los cálculos justamente teniendo estas componentes. Entonces, hay una serie de experimentos que se hacen en torno a lo que son las proyecciones. Y aparte está este proyecto de paleoclima, que es el PEMID, y en este diagrama es un diagrama que ejemplifica todo el CEMID 6, y en el cual todo el CEMID 6 está rodeado por todos estos experimentos, justamente teniendo la parte nuclear, que es la parte de simulación presente, ¿no? del clima. En la parte del paleoclima, sus objetivos son justamente analizar la respuesta de los climas pasados a los forzamientos que ya vimos, que explicó muy bien el doctor Montero, y también evaluar, dado que ese clima hacia atrás tenemos mediciones mediante proxies, entonces ahorita vamos a ver también que hay una incertidumbre asociada a estos proxies, y permite entonces calibrar los modelos justamente no solo con el clima presente, sino también con la parte de paleoclima, y posteriormente entonces hacer las simulaciones hacia futuro. Esto también hace restringir esa incertidumbre hacia futuro y nos puede ayudar justamente para obtener esas proyecciones que determinan cómo cambiaría las variables climáticas dependiendo del escenario que estaríamos utilizando. Los periodos en los cuales se utilizaron la parte de modelación paleoclimática en el CEMID 6 es los pasados 1000 años,
la mitad del Holoceno, que son 6.000 años hacia atrás, y la máxima glaciación, última máxima glaciación, y que fueron 21.000 años atrás, y la última interglacial, que son 127.000 años atrás. Aparte del medio Plioceno, que es un periodo cálido, en que fueron 3.2 mega años hacia atrás, ¿no? La siguiente, por favor. En esta otra gráfica que vemos es justamente fue tomada del reporte del panel intergubernamental de cambio climático, donde hablan de estos modelos de paleoclima, y lo que estamos viendo en la gráfica es la representación de la anomalía del... Voy a platicarles sobre esta gráfica que se quedó pendiente en nuestra última conferencia del 5 de julio en la semana de divulgación de la ciencia del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad. La gráfica que estamos viendo está mostrando cómo cambia la temperatura con respecto a un periodo base de 50 años. Estos son 1850-1900. Y lo que está mostrando es diferentes épocas en las cuales se ha vuelto a modelar lo que es la temperatura en esas épocas. Entonces, en un periodo de 60 millones de años podemos ver que la temperatura ha cambiado desde este periodo base de 1850 a 1900, desde 10 grados hasta 15 grados más. Posteriormente hay un descenso y se sigue teniendo temperaturas cálidas de alrededor de 5 grados más que ese periodo base, y esto dura hasta la que es el periodo caliente de la mitad del Plioceno. Podemos observar que en este periodo, estos años duran estas variaciones duran millones de años. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque estos cambios pues responden en un periodo largo de tiempo. Posteriormente, en una temporada de 1 millón de años hasta lo que es miles de años, tenemos otro vaivén o otra variabilidad de la temperatura ya menor a lo que es 0 grados de cambio, ya hacia cambios negativos, es decir, donde la temperatura es mucho más fría que ese periodo base de 1850 a 1900. Podemos ver estas oscilaciones que responden muy bien a lo que el doctor Montero nos platicó en la conferencia del 5 de julio, que corresponden al eje de inclinación de la Tierra, a la rotación y a la traslación de la Tierra, ¿no? En este periodo estamos viendo lo que es los eventos interglaciales, ¿no? El glacial máximo y el interglacial justo en la transición. Podemos ver que aquí también estamos hablando de miles de años. Aquí hablábamos de millones de años desde Plioceno hacia Mioceno, Plioceno, Eoceno y Paleoceno, mientras que en 1 millón de años a miles de años estamos en el Pleistoceno, justo donde están llevándose a cabo las épocas interglaciales. Posteriormente, ya en miles de años hacia atrás, en la mitad del Mioceno, estamos viendo que va teniendo un periodo de calentamiento, pero por muy debajo de 1 grado, este periodo que dura miles de años, y cercanos a la época contemporánea, que son estas siglas CE, podemos ver que en 2020, donde se tomó como último dato el registro instrumental de la temperatura, está alcanzando apenas 1 grado de incremento. Sin embargo, 200 años más tarde, en 2300, con las proyecciones que vimos y que platicamos también en la conferencia anterior, las proyecciones llegan a alcanzar casi lo que se alcanzó en el periodo del Paleoceno, que son de 10 a 15 grados por arriba. Entonces podemos ver aquí claramente que el cambio dura millones de años,
o miles de años, mientras que aquí lo que está ocurriendo son cientos de años, ¿no? Esto está justamente proyectado solamente con las concentraciones de gases de efecto invernadero que se están teniendo en la atmósfera y que hacia futuro pudieran aumentar y producir este calentamiento. Entonces, podemos ver que estas diferentes épocas han sido reconstruidas con datos proxies para, por ejemplo, los millones de años, pero esos datos tienen unas incertidumbres, pues como podemos ver aquí, de 5 grados, que es bastante grande comparado con las mediciones que se tienen en esas épocas. Mientras que la incertidumbre para lo que es el periodo de medio Plioceno o los eventos interglaciales, entonces podemos ver que es un grado de incertidumbre un poco más pequeño, y en este periodo justamente están simulándose o corriéndose los modelos del paleoclima, que también platicamos la vez pasada. La incertidumbre para los últimos 1000 años, el océano mediano, donde podemos ver que ya se encuentra la aparición del Homo sapiens y empieza el desarrollo de la agricultura, tenemos una incertidumbre aproximadamente de 1 grado. Entonces, estos datos siguen siendo reconstruidos con datos proxies y simulados con los modelos del clima, mientras que las proyecciones a futuro solamente son con base a puros modelos globales del clima. Entonces, lo que quiero que observen es que hay un periodo de enfriamiento aquí y hay un periodo de calentamiento abrupto que se debe solamente a lo que son las concentraciones de gases de efecto invernadero. Los modelos de paleoclima nos ayudan a entender si los forzamientos naturales que se dieron antes del periodo industrial, que es el periodo base que estamos tomando para hacer la medición de esta temperatura, es debido a puros forzamientos naturales que ha tenido la Tierra, que bien explicó el doctor Montero la vez pasada, que vimos a detalle, y esos forzamientos naturales son lo que producen estas variaciones que observamos en la gráfica, mientras que nos van a ayudar a evaluar y a corregir a los modelos para tener las proyecciones a futuras e incluir esos forzamientos naturales aparte del forzamiento antropogénico, que son con las concentraciones de gases de efecto invernadero. Pues básicamente esto era lo que queríamos concluir con nuestra conferencia, que lamentablemente tuvimos un problema técnico, pero agradecemos su atención, agradecemos que nos hayan enviado una pregunta, por cierto, que queremos responder también. ¿Es posible decir que sí podríamos estar en una siguiente extinción si la temperatura sigue aumentando? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante. Ya les decía yo que hay ahorita, digamos, una controversia, ¿verdad?, en relación a si ya empezamos una nueva etapa de extinción masiva. Esa parte, ahorita como tal, no está tan relacionada con el tema de cambio climático, que es también algo de lo que estamos viviendo, sino más bien con la influencia del hombre a la hora de estar, digámoslo así, causando impactos en la biodiversidad por el hecho de hacer cambios en el uso del suelo, ¿verdad?, de deforestación, de matar especies que no deberíamos, etcétera, de estar influyendo directamente, ¿no?, sin aspectos puramente de calentamiento global. Entonces surge esa parte donde si ya estamos haciendo una influencia importante. La parte de la controversia está en lo siguiente, de que cuando hay un organismo internacional, ahorita no recuerdo cuál es, pero hay un organismo internacional que se encarga de ver el número total de especies que tenemos en la Tierra y ver si las especies que han desaparecido en tiempos recientes es significativo en relación a otros periodos en el pasado. Se ha contabilizado que no, en el total, que no es un impacto importante en las especies desaparecidas, pero la controversia viene en lo siguiente. Muchos investigadores dicen que esa lista está sesgada, porque la mayoría de esa lista incluye animales que son animales grandes, como las aves y los mamíferos.
pero sí que contabilizamos toda la parte de los insectos y de esta parte, entonces sí estamos ya, ese porcentaje de extinción es mayor. Y desde luego que los humanos, ¿no? En nuestros cambios que estamos haciendo de estos que ya mencioné, estamos empezando a impactar en esa de forma importante en esos porcentajes. Entonces ahí está la controversia. Hay investigadores que opinan que sí, que ya puede haberse una etapa en el antropoceno donde estamos impactando las especies y otras que no. Pero sí lo que quisiera dejar claro es que está, digamos, dejando aparte esta parte de calentamiento global como tal. Obviamente esto se va a influenciarse mucho más, ¿verdad? Si tomamos en cuenta estos aumentos en temperatura de los cuales ya se empezaron a dar. Esto es importante porque ustedes ven que hay un enfriamiento aquí y hay un abrupto calentamiento. Y si recuerdan la gráfica que se mostró en la conferencia, donde las otras extinciones masivas se han dado cuando ha habido un calentamiento abrupto, entonces esto pareciera que pudiera responder también a una extinción masiva, ¿no? Después de un enfriamiento tenemos un calentamiento abrupto, tomamos en cuenta que estos cambios se han dado también con los cambios que ha habido de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y que responden también a un calentamiento que hace que se extingan, las especies, ¿no? O la biodiversidad. Y muy bien respondía el doctor Montero que la pérdida de biodiversidad también se debe a otros factores, no solo al cambio climático, sino también a otros factores antropogénicos como es el cambio de uso de suelo, la contaminación atmosférica o de cuerpos de agua, también la deforestación o desertificación de los suelos. Esto justamente corresponde a lo que es el cambio global, donde el cambio climático forma parte de estos factores del cambio global. Entonces, una posible extinción sumada a lo que estamos viendo de un calentamiento abrupto que podremos tener hacia futuro, pues se suman estos otros factores que son parte del cambio global y que pudieran entonces sí producir una extinción masiva, ¿no? De todos modos, como se mencionó en la conferencia pasada, estamos trabajando en que tanto el conocimiento del clima como su modelación sea mejorada cada vez más para tener una precisión mejor y no tener unas incertidumbres de gran tamaño asociadas a esto que es las variables climáticas del sistema terrestre. Con esto, entonces, sí, terminamos la conferencia. Agradecemos al Centro de Cambio Global por habernos dado la oportunidad de terminar y esperamos que esto les sirva a ustedes también para comprender mejor el clima terrestre y entender el calentamiento global. Gracias.